Hola a todos mis hermanos. Hoy vamos a hablar del futurismo, del rapto y su origen. Esta es la posición o la interpretación profética más importante en la actualidad. Es practicada por nuestros hermanos que conforman la gran mayoría de las comunidades protestantes actuales. Y esta idea del anticristo como una persona que surgirá en un momento específico y reconstruirá el templo aparece incluso en películas. Así que digamos que esta es la mentira mejor hecha de los jesuitas. Y ya veremos por qué acabo de afirmar lo que acabo de afirmar. Para ello, entonces, debemos recordar un poco las 70 semanas. ¿Por qué? Porque el dilema con el futurismo estriba en las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Y ya les explicaré el por qué. Vamos a desarrollar las cosas en orden. Recordemos pues las 70 semanas. Entonces, las 70 semanas son 490 años. Recordemos que 70 por 7 da 490 días, interpretación de día por año, entonces son 490 años. Y está dividida en diferentes partes. Los primeros 49 años se dedicarían a la reconstrucción de Jerusalén. Los siguientes 434 años se dedicarían a la espera del Mesías, siendo que al final, al comienzo de la semana 70, sería bautizado Jesús, ungido, el Mesías. En la última semana, entonces, llega Cristo, quien es ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, es el 27 después de Cristo. Muere 3 años y medio después, cumpliendo así el texto que dice, a la mitad de la semana será muerto el Mesías, mas no por mano propia. Y en el año, siendo el año 30, y en la otra mitad de la semana, confirmaría el pacto con muchos, tal como lo expresa Daniel 9, culminando así los 490 años en el 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban y el comienzo efectivo de la iglesia cristiana. Estableciéndose al final de la profecía la sentencia de la destrucción de Jerusalén, que se cumplió en el 70 después de Cristo. Esto es lo que estudiamos en ocasión del repaso de las 70 semanas. Si desean, lo pueden encontrar. Hay una clase específica enfocada a ello. La volveremos a repasar más adelante, sin embargo. Ahora, toda la cristiandad hasta el siglo XVI, 16 siglos de historia, toda la cristiandad aceptó este tipo de interpretación. Justino Mártir, diálogo con Trifón, capítulo 32, dice, la desolación y la ruina de Jerusalén fue el cumplimiento de lo dicho por Daniel. Hipólito de Roma, o sea, Justino Mártir dijo, las 70 semanas concluyeron con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Hipólito de Roma, 170, que vivió entre el 170 y 235, nos dice en el comentario sobre Daniel, fragmento en griego, las 70 semanas fueron completadas en la venida de Cristo en la destrucción de Jerusalén por el emperador Vespasiano. Eusebio de Cesarea, Demonstratio Evangelica, libro octavo, capítulo 2, desde el decreto de Artajerjes hasta la venida de Cristo y la ruina final de Jerusalén, se completan las 70 semanas. Los reformadores, Juan Calvino, en el comentario sobre Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos va a decir, en ese mismo comentario ustedes pueden encontrar también la interpretación de Daniel 7. Cristo fue ofrecido en sacrificio en la mitad de la semana, luego vino la destrucción del templo. Martín Lutero, comentario sobre Daniel. Cristo fue ofrecido en sacrificio en la mitad de la semana, luego vino la destrucción del templo. Isaac Newton, estamos hablando de 1733. Las 70 semanas de año se cuentan desde la salida del mandamiento para restaurar y edificar a Jerusalén, que fue dado en el 7º año de Artajerjes Longímano. Esto fue en el año 457 a.C. y en la mitad de la última semana el Mesías fue cortado haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Observaciones sobre las profecías de Daniel, capítulo 10, 1733. Albert Barnes, en el siglo XIX, nos dice, la 70ª semana incluye la crucifixión y los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. En la semana 70
fue Cristo muerto. Gratan Guinness en el 1887, la 70ª semana culmina con la conversión de Saulo y el giro del evangelio a los gentiles, tal como lo vimos, apedreamiento de Esteban. Philip Mauro, 1921, la semana 70 no está separada del resto, se cumplió con la predicación a los judíos hasta el martirio de Esteban. Y Adam Clarke, metodista del siglo XVIII, dice: desde el decreto de Artajerjes hasta la muerte de Esteban en el año 34 se cumplen los 490 años. Así que esta forma de interpretar la profecía no es mía, no es de la Iglesia Adventista, es parte del protestantismo, de la Reforma y de los padres de Iglesia desde el comienzo del cristianismo. ¿Por qué hago toda esta grande introducción? ¿Por qué les muestro primero que la Iglesia aceptó esta interpretación, el cristianismo aceptó esta interpretación hasta tiempos muy recientes? Bueno, ya veremos la historia de todo esto. Y nos debemos hacer la siguiente pregunta. Si tantas personas ilustradas y fundadoras del cristianismo entendieron lo mencionado, ¿en dónde está el problema? ¿En dónde nace el problema? ¿Por qué se cambió esa interpretación? ¿Cuándo ocurrió? Primer punto, 1536 al 1591 vivió un hombre llamado Francisco de Ribera, de corriente jesuita, tal como lo vemos en la clase pasada. Él escribió un libro, In Sacrum Ioannis Apostoli et Evangelizae Apocalipsis in Commentari. En el 1590 fue publicado. Y él fue el primero en afirmar algo diferente a lo afirmado por la cristiandad hasta el momento. Él fue el primero en enseñar que la semana 70, él fue el primero en enseñar que Cristo no vino en la semana 70, él vino en la semana 69. O sea que, siguiendo este esquema, Cristo no vino al cumplir la semana 69 en el 27, sino que vino 7 años antes, en el 20 después de Cristo. ¿Listo? Para que lo entiendan, en la semana 69. Y él dice que esto que ocurrió aquí en esta semana no ocurrió en el 27 al 34 y que Cristo no muere el 31 después de Cristo. No, 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 no. Ellos dicen que ocurre tiempo atrás, una semana antes. ¿Listo? 7 años antes. Eso es lo que está planteando aquí Luis de Alcázar. Y que esta semana que sobra, es decir, entre el 27 y el 34, estos últimos 7 años, se iban a cumplir literalmente en un tiempo futuro. Cuando se manifestara el anticristo, se construyera un nuevo templo y se estableciera una persecución de 3.5 años literales. ¿Listo? Aquella parte, pues, que Daniel dice que la desolación caería sobre el desolador y la sentencia de destrucción de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, Luis de Alcázar dijo no. Esto aplica para una semana hipotética, mucho tiempo en el futuro, 3 años, 7 años antes de la venida de Cristo. En esa semana, en 7 años literales, se desarrollarían todos esos eventos. El nuevo templo sería reconstruido y se cumpliría la persecución en 3.5 años literales. Noten lo que nos dice Ralph Woodrow en Grandes Profecías de la Biblia. En su comentario, él asigna los primeros capítulos del Apocalipsis al siglo I. El resto lo restringió literalmente a 3 años y medio al fin de los tiempos. Enseñó que el templo judío será reedificado por un anticristo individual, solo uno. Quien abolirá la religión cristiana, negará a Cristo, pretenderá ser Dios y conquistará el mundo. Este tipo de pensamiento funda lo que después se conocerá como la escuela futurista, que efectivamente fue fundada por el jesuita Francisco de Ribera. Así que, en resumen, Francisco de Ribera nos dice lo siguiente, vean. Basándose en la interpretación de las 70 semanas de Daniel, Cristo llegó en la semana 69, no en la semana 70, sino en la semana 69.
Allí se desarrolla que él fue muerto, resucitó y todo lo que quieran. Listo. Nos sobra entonces una semana. A partir de aquí, Francisco de Rivera establece un salto, que hasta la fecha llevamos 2000 años. Un salto de 2000 años de historia. Durante esos 2000 años de historia no existió profecía. Listo. Los primeros capítulos de Apocalipsis se cumplieron con la iglesia en ese entonces, o sea que extendámoslo un poco más, Apocalipsis duraría exactamente hasta la llegada de Constantino, prácticamente, y el fin de la persecución. Así que a partir de Constantino hasta hoy hay un salto profético en donde no hay palabra profética para la iglesia, sino la espera de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que indicaría que en 3 años y medio, en 7 años después de eso, entonces llegaría Cristo. 3 años y medio después se manifestaría la persecución y durante ese tiempo entonces la iglesia sería raptada. Ya esto que se lo agregaron después protestantes. Por el momento, Luis de Alcázar dice que el templo sería reconstruido, se completaría esa semana restante y Cristo vendría. ¿Qué ocurre después? Bueno, Ralph Woodrow nos sigue diciendo, las enseñanzas futuristas de Rivera fueron difundidas aún más por un cardenal italiano, Roberto Bellarmine, y el controversialista más reconocido entre los jesuitas. Sus escritos proclamaban que Pablo, Daniel y Juan absolutamente no tienen nada que decir acerca del poder papal. Noten que todo va en el espíritu de la Contrarreforma. La escuela futurista ganó una aceptación general entre los católicos. Se les enseñó que el anticristo era solo un individuo, era un solo individuo que no reinaría sino hasta el fin de los tiempos. Pero este esfuerzo en hacer a un lado la enseñanza de que el anticristo es el papado falló en detener el avance de la ola de la verdad protestante, al menos por un tiempo. Noten esta obra maestra de los jesuitas. Les voy a dejar aquí a Roberto Bellarmino para que lo conozcan. Esta obra maestra de los jesuitas. Ellos establecieron, pues, la modificación de la profecía del nacimiento de Cristo, primeramente. Porque para ellos, el cumplimiento de la semana 70, aquel que hace el pacto con el pueblo, no es el Mesías, es el anticristo. Ellos están aplicando esa semana 70, donde dice que el Mesías realizaría su pacto con muchos, y están aplicándolo al anticristo. Ya no es Jesús aquel que establece el pacto a la mitad de la semana, es el anticristo con el pueblo de Israel. Lo que proponen entonces es la reconstrucción del templo de Jerusalén y luego la persecución final. Afirman así que hay una pausa indeterminada entre la muerte de Cristo y la semana 70. Y noten también que con esto eliminan las 2300 tardes y mañanas, de las cuales hablaremos después, y que establecen el inicio del juicio. Porque evidentemente para la doctrina católica y para gran parte del protestantismo el juicio ocurre al momento de morir, pues tú vas al cielo o al infierno conforme te hayas comportado en la vida. Afirman en sí que Dios actúa solo en favor de los israelitas. Porque es que noten lo siguiente, ellos están aplicando todo Apocalipsis, gran parte de Apocalipsis y Daniel a Israel específicamente. Las 69 semanas se desarrollaron con Israel. A partir de allí, en la semana 70 se va a desarrollar no con el cristianismo, nada tiene que ver los gentiles aquí. Se va a desarrollar de nuevo con Israel al final del mundo. Los gentiles, durante todo este lapso de tiempo, no valen absolutamente nada para Dios, ya que solamente le dedica los primeros capítulos de Apocalipsis que establece la llegada de la Iglesia Católica Romana. Con una sola interpretación profética, derrumbó todo lo que representa la profecía bíblica y la revelación de Cristo en Apocalipsis. Esto es lo que se define como una obra maestra. Y lo peor es que, como vamos a ver, la pintan de tal forma que pareciera ser la forma más sencilla posible de interpretar las escrituras. Por un lado, el preterismo es en ciertas partes tan absurdo que es imposible creerlo. Pero ya veremos un poco más del dispensacionalismo. Vamos a avanzar en la historia. La revista Adventista, cuando explica un poco respecto al futurismo, nos dice lo siguiente.
El futurismo propone que la última semana de las 70 de Daniel 9:24 se cumplirá en el futuro con la persecución del anticristo, es decir, sugiere un paréntesis o brecha de tiempo entre la semana 69. Al considerar el libro de Apocalipsis, sostienen que este tiene que ver con el futuro del mundo, no con lo que estaba en el futuro para Juan y está ahora en el pasado o en el presente para nosotros, sino con lo que era un futuro para Juan y sigue siendo futuro para nosotros. Así, Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 22 hace referencia exclusivamente a un tiempo futuro precedido por el fin de la historia. Precedido por el fin de la historia. El anticristo no es la iglesia de Roma, sino un individuo que conquistaría el mundo y aboliría la religión cristiana y de los santos. Hasta ahí eso es lo que llevamos. Ahora, ¿cómo es que llega eso al protestantismo? Bueno, y vamos a hablar de Samuel Rothfey Maitland. Era un bibliotecario, y miren el tiempo en el que estamos. ¿Cuándo fue publicado esta enseñanza para los católicos? 1591. 1591, 1590. 300 años después, los protestantes aún no lo habían aceptado. Estamos en el 1826, 200 años y algo. Este hombre se encontró los escritos de Rivera en una biblioteca y los republicó. Hasta ese entonces el protestantismo era historicista, tal cual como lo vimos al comienzo del estudio. John Nelson Darby leyó los escritos de Maitland y dijo: esta es la revelación que cambia el mundo. Esta es la idea más clara posible de interpretar las escrituras. Y comenzó entonces a reinterpretarlas. Ideó su propia idea del rapto secreto. Es decir, antes de la llegada de Cristo, la iglesia sería raptada, un rapto secreto. Aquellos que ya serían salvos para ese entonces serían raptados y serían prevenidos de la persecución. Mientras que los que queden acá en la tierra pasarían persecución y algunos de ellos se arrepentirían y serían salvos. Otros llegan a afirmar que todos se van a arrepentir y todos serán salvos eventualmente. Darby retomó así la idea de la interrupción de la semana 70 de Rivera. Le agregó el rapto y puso el anticristo futuro. Afirmó que 100 años antes de la venida de Cristo la iglesia sería raptada. Aquí. La señal del comienzo de esos años sería la reconstrucción del templo en Jerusalén por manos del anticristo. Cuando eso ocurra, los justos de la iglesia desaparecerán. El anticristo establecerá su dominio sobre el mundo desde el templo. Los judíos lo seguirán y harán un pacto con él y en la mitad de la semana 70. Pero poco antes del fin, Israel se arrepentirá y Cristo vendrá a destruir al anticristo. Esto es lo que afirmó John Nelson Darby. Él mismo lo escribió. Collected Writings of John Nelson Darby, volumen 2. Dios interrumpió su trato con Israel en la semana 69. La semana 70 será después del rapto de la iglesia. Y este joven Darby tuvo un discípulo llamado Cyrus Ingerson Scofield. Se los presento. Autor de una Biblia, la Biblia de Scofield, que se publicó en el 1909. Y esta Biblia fue la base de estudio por prácticamente un siglo de todos los protestantes evangélicos que pues conforman la gran mayoría. Y resulta de que esta Biblia, pues John Nelson Scofield, tratando de realizar la obra más completa posible, dejó comentarios al pie de página. Y como todos saben, pues cristiano que se respete, cristiano que afirma que lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pues leyeron los comentarios, dijeron, pues esto está en la Biblia. No sabían cómo interpretar la profecía. Posiblemente nunca nadie les había enseñado hasta ese entonces, porque estos son estudios que normalmente se pasan por alto en la iglesia y es un gran error, porque nacen estas bellezas y las personas entonces que tuvieron su Biblia por un siglo, pues aceptaron ese tipo de posición. Así que, ¿cuándo es que llega el protestantismo, mis hermanos? En el 1909. Vean,
por 1900 años, un poco menos, 1870 años aproximadamente, que llevamos siendo cristianos. Todos aceptamos la posición historicista. Por eso las citas que ustedes encontraron al inicio llegaban hasta el 1900 aproximadamente, 1921, el más reciente. Porque fue en el 1909 cuando efectivamente las personas comunes y corrientes comenzaron a formarse desde su niñez y los futuros teólogos comenzaron a formarse con estas ideas de Scofield, de John Nelson Darby y de Francisco de Rivera, escrita en sus Biblias. Y vamos a leer el comentario directamente de la Biblia de Scofield. Las 70 semanas se dividen en 7, 49 años, 62, 434 años y una semana de 7 años para completar 70. En las 7 semanas de 49 años, Jerusalén sería reconstruida en tiempos turbulentos. Esto se cumplió como lo registran Esdras y Nehemías. 62 semanas, 434 años, a partir de entonces vendría el Mesías. Esto se cumplió en el nacimiento y manifestación de Cristo. Es obviamente un periodo indeterminado. La fecha de la crucifixión no está fijada. Solo se dice que es después de las 62 semanas. Es el primer evento en Daniel 9:26. El segundo evento es la destrucción de la ciudad, cumplida en el año 70 después de Cristo. Luego, hasta el fin, un periodo no fijo, pero que ya ha durado casi 2000 años. A Daniel solo le fue revelado que las guerras y desolaciones debían continuar. El Nuevo Testamento revela lo que estaba oculto a los profetas del Antiguo Testamento, que durante este periodo deben cumplirse los misterios de los reinos de los cielos y el llamamiento de la iglesia. ¿Cuándo terminará la era de la iglesia y comenzará comenzará la semana 70? No se revela en ninguna parte. Su duración puede ser de 7 años. Hacerlo más viola el principio de interpretación ya confirmado por el cumplimiento. Trata de una última semana. El de Daniel 9:27 es el príncipe que vendrá, de Daniel 9:26, cuyo pueblo Roma destruyó el templo en el 70 después de Cristo. Él es el mismo con el cuerno pequeño del capítulo 7. Él hará un pacto con los judíos para restaurar sus sacrificios en el templo durante una semana, 7 años. Pero a la mitad de esa vez romperá el pacto y lo cumplirá. Entre la semana 69, después de la cual el Mesías fue cortado, y la semana 70, dentro de la cual el cuerno pequeño, Daniel 7, surgirá su terrible curso, interviene toda esta era de la iglesia. Trata de los últimos 3 años y medio de los 7, que son idénticos a la gran tribulación. Tiempo de problemas, hora de tentación. Comentario de la Biblia Scofield de Daniel 9. Así que en resumen, retomemos un poco el esquema. Ellos afirman que durante los primeros 49 años se reconstruye Jerusalén. Jesús no llega el 27 después de Cristo, históricamente eso sería erróneo afirmarlo. Llega 7 años antes, el 20 después de Cristo es bautizado. Muere el 27 después de Cristo, si se toma en cuenta los periodos de edades que ellos están postulando. Y a partir de allí, desde el 27 hasta la actualidad, aún no se habían completado el tiempo de la iglesia. Y entonces, pues, faltaría una semana restante en la que sería reconstruido el templo y llegaría el anticristo. La sucesión de eventos, pues, que nos cuenta el dispensacionalismo es esta. De eventos finales. Cristo rapta a la iglesia. Ocurre una gran tribulación de 7 años basado en la última semana de las 70 semanas. Durante este periodo el templo reconstruido, el anticristo gobierna en ese templo. Al culminar los 7 años, los israelitas se arrepienten. Este periodo se divide en 3.5 años de falsa paz y 3.5 años de persecución. Tercer punto, la segunda venida de Cristo. Aquí se libra la batalla del Armagedón y el anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Cuarto evento, comienza el milenio y la iglesia reina en esta tierra, no renovada por 1000 años.
Ese es otro punto que hablaremos más adelante. Es en ese periodo donde se cumplen las promesas de Israel. Quinto, después de los 1000 años se juzgan a todos los impíos quienes resucitan. Y sexto, Dios crea la nueva tierra. Y deseo terminar con una cita. Muchas iglesias protestantes no siguen más el magisterio de los reformadores, ni su interpretación historicista, sino que capitularon hacia la visión católica romana del anticristo. A tal punto hemos llegado, mis hermanos, de que pastores, laicos y todo tipo de hermanos evangélicos y gran parte del mundo ateo, incluso en películas y lo que quieran, difunde esta mentira jesuita de que en la actualidad prácticamente solo los adventistas del séptimo día como iglesia y algunos grupos defendemos el historicismo y somos portadores de esa bandera que ha existido por 19 siglos y que fue abandonada en la actualidad por una mentira jesuita. Eso, mis hermanos, fue el trabajo de la contrarreforma y eso es lo que se llama como cambiar las edades. Como la Iglesia Católica se tomó el tiempo de convencer al protestantismo de que ellos no son el anticristo. Y actualmente vemos a los protestantes en movimientos ecuménicos tratando de volver a la Iglesia Madre. ¿Por qué? Porque no creen más que el anticristo es el Papa. Mis hermanos, ese es el culmine de la contrarreforma, el fin del protestantismo, que en efecto ya no existe, porque ya no protestamos, ya no creemos que el papado es el anticristo. Esa fue la obra maestra de los jesuitas, y cuyo culmine y esfuerzos a través de 500 años de historia dieron sus frutos. Iglesia tras iglesia, denominación tras denominación, dejaron de afirmar que el Papa es el anticristo. Y podríamos hablar de muchas otras cosas aquí. Podría ahondarles en otros escritos, pero no es el momento ni el lugar. Para todos aquellos que deseen, digamos, a profundizar un poco más respecto al cómo hicieron esto los jesuitas, tienen el contacto en el canal. Contáctenos y les daremos el material que necesitan y que desean. Por el momento, eso es todo lo que nos concierne para la clase de hoy. La clase que sigue serán entregados por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y veremos qué significa eso. Mis hermanos, Dios los bendiga y espero verlos en el episodio que sigue, en la clase que sigue. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. Si te apasionan estos temas y sientes el deseo de profundizar aún más en la palabra, quiero invitarte a explorar el libro Evangelio y Profecía en Pilares de la Verdad. Te aseguro que es una herramienta increíble para fortalecer tu conocimiento y tu fe. Para adquirir tu ejemplar, puedes contactarme directamente a través de mis redes o el correo que dejo en la descripción. Será un verdadero gusto poder compartir contigo este recurso tan valioso. Espero tu mensaje y nos vemos en el próximo video.